Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con Pentateuco. Tengo entendido que la vez pasada ustedes habían hablado del tabernáculo, habrían hablado de los sacrificios, habrían hablado también de los sacerdotes, pero llegamos digamos, a la última parte del libro de Números. Estábamos más o menos en el capítulo 16 y en el capítulo 16 nos encontramos con una situación muy conflictiva. Y esta situación era que Moisés y Aarón se tienen que enfrentar a una rebelión que estuvo, digamos, cuya cara más visible fue la cara de Coré, y realmente fue una amenaza muy, pero muy grande, porque en este caso, lo que se hizo fue rebelarse contra las dos autoridades principales que había en ese momento en el pueblo de Israel. Moisés, que era la autoridad que, Una, primera. no, El número uno, empiezo al revés. Aarón era la autoridad que era contra Moisés. sacerdotal. Exactamente, Sacerdote. ahí está. Aarón era sacerdote, entonces era una rebelión contra el sistema religioso y contra la forma en que se estaban llevando las cosas hasta ese momento. ¿Y Moisés representaba qué? ¿Qué autoridad? ¿De La qué de se Dios. encargaba Moisés? ¿Cómo? liderazgo, el liderazgo. Claro, de la autoridad política en cierta manera, aunque quizás algunos de nosotros decimos, bueno, que es un poco exagerado político, pero en realidad lo que él hacía era decir, bueno, vamos a ir por acá, vamos a hacer esto, vamos a atacar a aquel, no vamos a hacer tal cosa. Entonces a eso se lo llama, digamos, el liderazgo político. Aarón se encargaba de la parte espiritual. La gente que siguió a Coré, que fueron alrededor de 250 personas, y nos dicen que los dos principales que se levantaron junto con Coré fueron Datán y Abiram. Datán y Abiram no reconocían a Moisés y a Aarón como líderes porque Datán y Abiram eran descendientes de Rubén. Y pregunto entonces, ¿por qué era que ellos estaban tan en contra de Moisés? ¿Qué tendría que haber sido la tribu de Rubén? La primera por ser el primogénito. Exactamente. Acuérdense que Rubén era el primogénito. En aquella época, la primogenitura era sumamente importante. Ya lo habíamos visto antes nosotros cuando estudiábamos a los distintos, a Esaú, a Jacob, cuando estudiaron también a Isaac y se me fue el nombre ahora, pero ustedes saben de quién hablo. Y la primogenitura era sumamente importante porque el primogénito era el que llevaba la mayor responsabilidad y la mayor carga de toda la familia. Entonces, cuando esa primogenitura se le retira a Rubén por pecados que habían cometido, entonces ellos pensaban que todavía tenían ese derecho. Y además, eh, Coré se une a esto. Datán y Abiram estaban muy enojados porque ellos querían tener, digamos, la responsabilidad política, el liderazgo político. Y Coré, como era levita, él creía que él tenía sobre sí la responsabilidad, que tenía mayor derecho que Aarón para levantarse en contra de él, ¿no? Ellos comienzan a hablar y empiezan a encontrar
en distintos líderes en Israel, como les dije antes, esos 250 líderes, personas que estaban dispuestos a seguirlos. Cuando nosotros leemos el relato en el capítulo 16, lo que ustedes van a ver es que Moisés no hace nada. ¿Por qué? Porque Moisés estaba seguro de quién lo había llamado. Moisés sabía que el liderazgo le había sido dado a él por el Señor y después de muchas pruebas y de muchas dificultades y de 80 años de aprender a servir al Señor. Entonces, nos dicen las Escrituras que él no demuestra nada y lleva el problema directamente delante del trono del Señor, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Bueno, nosotros sabemos, dice que el 16:31, y aconteció que cuando él, Moisés, cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, 32, abrió la tierra su boca y los tragó, a ellos, sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Es decir, fueron raídos de la faz de la tierra y del grupo que estaba. ¿Por qué? Porque eran una mala influencia y porque era el juicio del Señor para con ellos por lo que habían hecho. Ahora, con respecto a los hijos de Coré, nos dicen las escrituras en el 26, capítulo 11, que más los hijos de Coré no murieron. Y aunque ellos fueron excluidos del sacerdocio, fue un descendiente de los hijos de Coré que fue el sacerdote y el profeta, del cual ustedes van a aprender más adelante o que quizás ya conocen, que es Samuel. Bien, ahora, este es un momento bastante complejo dentro de la historia de Israel, porque comienzan a ocurrir como una serie de eventos un poco extraños y un poco que tenían que ver eh, con el liderazgo que Dios le daba a las personas. El próximo ejemplo lo encontramos en el capítulo 17 de Números, que es la vara de Aarón que se reverdece. Esa vara fue un milagro natural porque fueron líderes de las distintas tribus que trajeron sus varas al templo y la única que reverdeció fue la de Aarón, demostrando una vez más que Dios confirmaba el liderazgo de quien él había nombrado como el primer sumo sacerdote. Cuando Dios confirma a las personas, cuando Dios es el que nos llama a su ministerio, Él siempre, siempre va a estar a nuestro lado y va a confirmar nuestro llamamiento. ¿Por qué? Porque el llamamiento es irrevocable. Lo que yo haga con el llamamiento, eso es diferente. Lo que yo decida hacer con mi vida, una vez que yo he recibido ese llamado, ya corre por cuenta mía. Pero el llamado que Dios nos da es un llamado que permanece para siempre. Y en este caso entonces nosotros vemos cómo toda duda es eliminada acerca de quién era el líder sacerdotal para el pueblo para cuando entraran a la tierra prometida. Para los que llegaron un poco más tarde, buenas noches, por favor prendan las cámaras. Número uno, número dos, no, no soy Rubén, soy su mitad, la mejor mitad. Él está en una reunión de pastores, perdón, tengo que hacerlo porque como no está, lo puedo hacer. Bueno, ¿por qué hace reverdecer la vara? ¿Por qué una vara? ¿Qué simbolizará la vara? Porque en realidad es un... Era como
digamos, el bastón de mando Era- de cada tribu, es decir, representaba a cada Exactamente. tribu esta vara. Exactamente. Era la demostración de autoridad. ¿Vieron? Sí, Nuestros presidentes de la nación disciplina se les también, entrega un bastón de un mando. bastón. Los reyes y los príncipes también tienen o tienen el Es un cetro. Bueno, por atributo, ejemplo, esa es la palabra correcta, ¿cómo? es un Atributo. atributo que posee eh, aquel que está al frente de una nación. Pero muchas gracias. Luis lo dice porque con conocimiento de causa. Es el que sabe. Así que eso es un atributo. Entonces, repetimos. La vara era el atributo sacerdotal para Aarón. Era un palo. No tenía ningún significado ni espiritual ni milagroso. Pero sí era una representación visible de lo que realmente él debía representar para el pueblo. Entonces, eh, Dios hace esto para demostrarles que Él era el que había hecho el milagro. Todos los que tenemos plantas sabemos que por sí mismas, una vara que ha sido sacada de una planta, una rama que ha sido sacada de una planta, no reverdece sola. O hay que ponerle en agua, o hay que ponerle algún tipo de hormona de crecimiento, o hay que ponerla en tierra, o hay que ponerle la bolsita, o miles de formas que ahora aparecen ahí por el internet para tratar de hacernos creer que las plantas van a crecer milagrosamente. Y a veces no lo hacen. ¿Por qué? Porque son plantas que no se reproducen de esa manera. Hay algunas plantas que sí, y otras plantas que es mucho más fácil reproducirlas de otra manera. Entonces, ese milagro que hace Dios era para justamente demostrar a quién le había dado la autoridad, ¿no? Otra cosa también interesante, yo les preparé a ustedes, debería compartírselos, ¿no? Y después se los voy a mandar. Yo les hice como un mini Ah, qué resumen. bueno. eh, sí, me ayudó una aplicación de Google que se llama Notebook, Notebook, muy buena. Uno le pone el material y nos ayuda a prepararlo. Eh, Está muy, pero muy buena, ¿no? Entonces, estamos ya en el último año del peregrinaje, ¿sí? Estamos por llegar a la tierra prometida y entonces se desafía a la autoridad y Dios responde a ese desafío, ¿sí? Tenemos acá como la tierra se abre y los traga a ellos vivos. Después tenemos también la vara de Aarón que reverdece milagrosamente. Y hermanos, miren, lo que les puse acá es absolutamente cierto y esto es algo que ustedes van a tener que empezar a comprender y a entender. El liderazgo espiritual no se compra, no se imita, no se hereda. El liderazgo espiritual es dado por Dios a cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Vos podés Ujú. tener el deseo de ser como X o como Y, pero si ese liderazgo no viene acompañado por la presencia del Señor, es humano, no es espiritual y no va a llegar muy lejos. Recuérdenlo siempre. Uno puede mirar los liderazgos de otras personas, uno puede aspirar a tener algunas características de esa persona, pero recuerden siempre, el liderazgo lo da el Señor, no papá, no mamá, no un tío, no un amigo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos Amén. de acuerdo? Bien, Sí, bien. Ah, no, claro. me estoy adelantando demasiado. Sí,
¿Alguien me preguntaba algo? No, estaba afirmando lo que usted decía. Muy bien. Bueno, la otra el otro gran problema que ocurre hacia el final de Números ocurre en el último año del peregrinaje, ¿sí? Ellos llegan a Meriba o a Meribá, depende de la versión de la Biblia que ustedes lean, dice Meriba o Meribá, ¿no? Bueno, em, hacía 39 años que estaban dando vueltas en el desierto. Había una nueva generación, había un nuevo grupo de personas y ellos llegamos al último año, muere Aarón y la gente empieza a mirar para un lado, empieza a mirar para el otro, otra vez habría un problema de falta de agua. ¿Mm? La gente estaba muy disconforme, eh, estaban dando vueltas en el desierto. Recuerden ustedes esto, cuando se habla de desierto, no necesariamente se está hablando todo el tiempo de arena infinita, sino que hay zonas desérticas donde hay o mucha piedra, poca lluvia, pocas plantas. Entonces a eso se le llama también lo que la Biblia llama desierto, también se puede identificar de esta manera, ¿no? Y entonces esta nueva generación lo que hace es repetir lo mismo que había hecho la generación de los padres apenas salieron de Egipto. ¿Y qué hicieron? Les pregunto, ¿qué hicieron? Se quejaron. Se Se quejaron. quejaron, se quejaron. No tenemos agua y ahora qué vamos a hacer y nos vamos a morir de sed y quién sabe qué cosas más dijeron. ¿Y qué le pasó a Moisés? Moisés se amargó, Moisés se enojó. Ustedes tienen que entender que Moisés había guiado a este pueblo por casi 40 años, 40 años. les había reenseñado, los había acompañado, los había liderado, los había aconsejado. Y ahora se vuelven a quejar por la falta de agua en Meriba. No entendieron nada. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros como líderes. Escuchamos a alguien que se vuelve a quejar o vuelve con las mismas cosas que hicieron tiempo atrás. ¿Y qué es lo que le ocurre a Moisés? Moisés se enoja, ¿sí? Moisés se enoja, se ofusca y en vez de hablarle a la piedra como le había dicho, eh, como le había dicho el Señor que hiciera, ¿qué es lo que hace? Pega. Golpea la roca 2 veces y grita, ¿quieren agua? Acá tienen agua, para ponerlo en términos argentinos, ¿sí? Vamos a darles agua, tomen agua, ¿no? Una reacción muy, muy típica nuestra, ¿no? Ahora, ¿Dios respondió? Dios respondió, ¿sale agua de la piedra? Espero que hayan leído Levítico, ¿no? Quiero decir, Números y Deuteronomio. Sí, agua sale de la roca, es decir, Dios responde porque el propósito de Dios siempre había sido proveer y había prometido que iba a proveer para ellos. Entonces, Pero eso hay una sentencia contra Moisés por la desobediencia. exactamente. Dios le dice que le va a permitir ver la tierra prometida, pero él no va a poder entrar en la tierra prometida. Tengo 2 preguntas para hacerles. La primera pregunta ¿es justo? Moisés estuvo 40 años soportándolos y por un solo error no entra. Escucho.
Y humanamente creo que no, pero él conociendo el corazón de papá tendría que haber obedecido, creo yo. Ajá, bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera compartir? Vamos, estas tienen que ser charlas interactivas. Yo Después creo que hablamos. no había suficiente fe para santificar a Dios. Sed para santificar a Dios. ¿A qué se refiere, hermana? No, eh, suficiente fe Suficiente fe para santificar a Dios, como para que Dios vea que ellos creían. Pero yo estoy preguntando por Moisés, no ellos. ¿Por qué él no Ah, entró a perdón. la tierra prometida? Eh, Profesora, puede ser que especie de castigo, digamos así, que Moisés no entra, es injusto, pero es una gran enseñanza para el pueblo, porque tenían que aprender a obedecer. Ya había pasado varias veces la desobediencia, siempre volvían a caer. Creo, ¿no? Que es una Ujú. gran enseñanza. Yo Y más será, me perdón. gusta más Para mí pensar, sí la ahora creyó, escucho, me gusta más la, pensar, Moisés sí la creyó. más que en castigo, eh, que es como una palabra que es propia de otros ámbitos religiosos. Me gusta más pensar, como decimos nosotros, en la consecuencia de mis acciones, ¿sí? Entonces, no es que Dios castiga, sino que es la consecuencia de mi acción. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿es la consecuencia muy dura para Moisés o no? Vuelvo a escuchar. ¿Alguien más quería hablar? Y yo iba a decir que por ahí capaz que, primero que los planes de Dios en ese momento eran bajo la ley y Moisés era el líder. No, yo creo que no podía Dios hacerle pasar una desobediencia mínima que para nosotros parecería injusta de 40 años estar, pero si Dios la dejaba pasar a un líder, tenía que dejarla pasar a todos los que se quejaban. Las escrituras dicen que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Cuanto más uno sabe, más responsabilidad tiene. Si uno tiene una posición de liderazgo, uno debería saber. Y a mí me gusta dar siempre este ejemplo, que es un ejemplo muy básico, pero que nos ayuda a entender un poco esta cuestión. Si algún hijo, nieto o sobrino de sala de 3 vuelve a su casa con el auto de Pedrito, uno va a ver el auto de Pedrito y le va a decir, no, este auto es de Pedrito, tenés que devolverlo. Y Juancito va a decir, no, no quiero devolverlo. Entonces, seguramente lo que nosotros haremos al día siguiente es llevar el auto al colegio y decir, esto es de Pedrito, Juancito se lo llevó. Cuando uno va creciendo, uno va explicando que eso no está bien, que uno no debería hacerlo y que hay que devolverlo. Si uno está al final de la escuela primaria o en la escuela secundaria, eso es sancionado, o debería ser sancionado, debería decir, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, debería ser sancionado. Ahora, si nosotros si nosotros adultos tomamos algo que no nos corresponde, ¿a dónde vamos? El camino. Presos. Preso. A la Preso, ¿no cárcel. vamos a la cárcel? En la A la Básicamente, cárcel. digo, a nivel general. Entonces, fíjense ustedes, la ofensa es la misma, lo que pasa es que el nivel de conocimiento se va incrementando, entonces la consecuencia o el nivel de responsabilidad que uno tiene por sobre sus acciones es mayor. Con lo cual, si ustedes son líderes, son pastores o aspiran al liderazgo, recuerden ustedes que más se les va a demandar. Entonces,
sí fue justo que Moisés no entrara a la tierra prometida porque él primeramente ya había experimentado la mano de Dios, que Dios iba a darle agua al pueblo, sea como fuere. Y en segundo lugar, él se arrogó la actitud de retar y de desafiar al pueblo, que no fue lo que Dios le pidió que hiciera. Claro, porque seguramente Dios quería que él hable y no que se tire con esa ira de golpear la piedra o la roca. Exactamente, Es exactamente. una orden que Dios le da, porque Dios es claro ahí, Dios le ordena que le hable. Entonces, él desobedeció y entonces ante un Bueno, mandato son las ya está. consecuencias que también uno como ser humano a veces tiene una ira y son consecuencias que uno tiene que también eh, Afrontar. atenerse. Hay que afrontarlas, Claro, ¿sí? En el caso de que nos puede llegar a ocurrir a nosotros, bueno, vamos a tener personas ofendidas, personas que quizás van a decir, bueno, yo acá no vengo más, esta persona está fuera de sí, yo no quiero trabajar bajo su liderazgo. Por eso, ser un líder implica ser una persona madura. Por eso cuando nosotros leemos en Tito, en Filemón, en Santiago, en las epístolas de Pablo, cuando él le habla a estos hombres, dice, bueno, ustedes tienen que buscar personas maduras, personas que tengan control de sí mismas para que no pasen estas cosas y para que no pequen delante de la presencia del Señor. del Señor. Ahora, tengo una pregunta para hacerles, otra pregunta. Moisés, ¿entró a la tierra prometida? No, Llegó hasta el Tuvieron que límite, entrar en la tierra prometida. Ajá, el límite del Jordán. ajá. Mm. Lo llevo En unos... vida, pastora, no. Ahí Los Pablo. huesos de Moisés entraron en la tierra prometida. Claro. ¿Cómo? En vida no, después dijeron otra cosa. Los huesos, Bueno, No, en no, vida no. no entró. Entró su Físicamente espíritu no cuando entró. Jesús va a orar Ah. que aparece Moisés y Elías. Que los, ¿Se acuerdan en que- el monte de la transfiguración? Es Sí, decir, sí. Moisés estuvo en la El tierra monte de prometida. Nebo. Exactamente, él estuvo ahí. ¿M? Ahora, en ese momento no, porque la consecuencia de nuestras malas acciones nosotros las tenemos que experimentar. ¿M? Recuerden ustedes, hablamos de consecuencias de nuestras acciones. Entonces, pero eso hizo que Dios bajara la cortina y dijera, Moisés, sos un desastre, andate, no te quiero ver más. No, para nada, para nada. Porque vamos a encontrar después en el libro de Deuteronomio, que tiene 36 capítulos, que el nombre de Moisés se menciona 40 veces. Con lo cual, nosotros encontramos que aunque este hombre había pecado, eh, había un propósito ulterior por parte de Dios para con él que se cumplió hasta el final. ¿M? Y el testimonio que él estuviera en el lugar a donde estuvo Jesús orando es una prueba cabal que fue un hombre de Dios con pasiones sujetas como las podemos tener a nosotros, como las tenemos nosotros. O me van a decir acá que todos son santos, puros, limpios, inmaculados y que nunca se enojan. No, pastora, no, por también favor. pastora, también habla de un Dios que cumple lo que promete. Sí, claro que sí, pero que también es misericordioso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, nosotros vemos acá que bajo la ley esto era y no podía ser. Pero cuando viene Jesús, Jesús trae una transformación de la cual ustedes van a hablar bastante cuando estudien el libro de los Hebreos este año.
¿Por qué? Porque el libro de los Hebreos se basa en muchas de las cosas que nosotros estamos estudiando, bueno, que ustedes están estudiando ahora y que después se va a ver su cumplimiento en Jesús. Porque todo esto es la sombra de lo que iba a venir, era la simbología de lo que Dios le quería enseñar al pueblo de quién iba a ser el Mesías. Y después tenemos otra historia también que aparece en los capítulos 22 al 25, que es la historia de Balaam, ¿no? Un personaje que aparentemente venía de la Mesopotamia, que aparentemente también tenía ciertos poderes dentro de los reinos que había por ahí, que entendía quién era Dios, y se acerca al rey de Moab, a Balac, ¿no? Y entonces Balac lo envía a Balaam a que maldiga a Israel, porque claro, les tenía miedo. Ustedes recuerdan que eh, estas naciones vecinas sabían que el pueblo israelita venía a conquistar la tierra y que seguramente iban a ser victoriosos. Entonces quería tratar alguna manera de amedrentarlos. Eh, y al principio se nos cuenta que Balaam no quiere hacerlo, eh, pero finalmente él dice en el versículo 27, dice, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo, porque iba con un asno, ¿no? Entonces Jehová abrió la boca al asno que le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes y hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió no. Entonces Jehová, dice el 31, abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, que solamente había visto el asno, o la asna, o el asna, no sé. Y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Es decir, que el ángel lo detuvo para que él no maldijera al pueblo del Señor, porque había un propósito ulterior que este pueblo llegara a la tierra prometida, ¿no? Y esta instancia o esta historia también nosotros la vemos hablando de los falsos profetas y los falsos maestros en el Nuevo Testamento, dice que hay algunos que andan perdidos, dejando de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo, ¿no? Entonces, encontramos a este profeta que quiso venir a maldecir al pueblo del Señor, pero no pudo hacerlo porque se interpuso un ángel del Señor y el asno habló para detenerlo, ¿no? Es una de esas historias que una vez más nos muestran cómo el Señor protege a su pueblo. Y seguramente que todos nosotros tenemos en nuestro haber alguna de estas historias en la que nosotros vimos la mano del Señor milagrosamente moverse para que alguien no nos atacara a nosotros, ¿no? Y el que habla, que no se los dije, sobre la influencia de Balaam es Pedro, en su segunda carta, ¿no? Bueno, después, y estoy en números todavía, tenemos un segundo censo. ¿Por qué hay un segundo censo?
¿Por qué hay un segundo censo? Si ya había habido uno. Claro, pero Porque hubo profesora, una mortandad, pastora. claro, ¿Cómo? y se murieron. Exacto, exactamente. Los del primer censo eran los de la primera generación que habían salido de Egipto y habían muerto. Entonces había que hacer un segundo censo para certificar. Los censos servían para contar, pero también para armar las genealogías. Yo que estoy enseñando ahora a profetas menores, esto recuérdenlo para el año que viene, los censos también servían para que las personas conocieran el origen de sus familias. Porque después cuando ellos vuelven, después que ellos son llevados cautivos y vuelve un remanente, solamente podían volver aquellos que podían encontrar sus antepasados. Entonces, el censo era importante por esa razón. Eh, Según este segundo censo, había como 2000 hombres menos. Recuerden que los censos se hacían solamente con los hombres, ¿sí? El resto era un cálculo aproximado, ¿no? Eh, También se dictan otras leyes sobre herencia y otras cuestiones. Y también era inminente, porque Dios se lo revela a Moisés, era inminente su muerte. Y entonces ocurre que Dios le muestra a Moisés quién iba a ser su sucesor. ¿Mm? Entonces, era importante que se entendiera que esa transición que iba a haber desde Moisés a Josué tenía que ser una transición ordenada, que tenía que ser una transición inspirada por el Señor, que tenía que ser una transición guiada por el Señor. Y lo más interesante es que Él no quiso poner a sus hijos, hermanos. No quiso poner a sus hijos, sino que, ¿qué era lo que quería él? Que fuera un líder que saliera y entrara y que fuera de la congregación. Es decir, un líder nato que pudiese cumplir con las responsabilidades que hasta ese momento había cumplido Moisés. Y el líder es Josué. Josué cuando recibe el liderazgo tenía aproximadamente 80 años y era un líder, era de la primera hora, porque recuerden ustedes que de los de la generación antigua habían quedado tres. Moisés, que ya iba a quedar de este lado, después estaba Josué y estaba Caleb, ¿sí? Y recuerdan que Josué y Caleb habían sido los dos espías que habían vuelto con las buenas noticias de parte de Israel y que habían animado al pueblo a tratar de llegar a la tierra prometida. Entonces, Josué es el designado por parte de Dios. ¿Por qué? Porque había trabajado cerca de Moisés. Seguramente que ustedes estudiaron que cuando Moisés sube al monte, Josué se queda a mitad de camino. Y está ahí a mitad de camino. Y cuando Moisés escucha todo el ruido del becerro de oro, ¿quién es el que le advierte lo que está pasando? Josué, que estaba a mitad de camino. Entonces, Josué conocía bien al pueblo, conocía las mañas del pueblo, conocía cómo eran las cosas, y entonces se hace esa transferencia delante del sacerdote que había reemplazado a Aarón, que era Eleazar. Entonces, muy importante recordar que el ministerio no es siempre hereditario. Yo no voy a decir que no es hereditario porque puede ser, y nosotros tenemos muchos ejemplos, mismo dentro de nuestra iglesia cuadrangular, de que los líderes naturales que suceden a los pastores que se retiran o a los pastores que ya están descansando con el Señor,
son miembros de la familia. Eso no lo vamos a negar nunca. Pero tiene que ver, más que con un legado hereditario, tiene que ver sí o sí con un llamado divino. Dios te tiene que llamar a hacer el trabajo, no tu papá o tu mamá, porque no hay otro. ¿Se entiende la diferencia? Y se entiende lo que quiero decir. ¿Mm? En nuestras iglesias hay muchos hijos de pastores que son maravillosos pastores y que tienen una visión clara de lo que Dios quiere hacer. Pero la realidad es que quizás muchos de nosotros hemos conocido a hijos, nietos, sobrinos de pastores que no han tenido la misma relevancia porque no ha sido el llamado que Dios tiene para ellos. ¿Mm? Por eso es tan importante como padres siempre orar por nuestros hijos y orar para que Dios les muestre a ellos dónde y cómo quieren servir al Señor. Y hago esta aclaración, dentro o fuera de la iglesia. Porque es muy posible que algunos de nuestros hijos quieran servir a Dios, pero en un contexto fuera de la iglesia. Y es tan genuino, y es tan maravilloso, y es tan valioso como aquel que realiza un trabajo dentro de la iglesia. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante es que esa transición fue una transición en paz, fue una transición en bendición, fue una transición donde la presencia del Señor estuvo y donde fue natural que cuando Moisés falleciera, Josué tomara su lugar y cruzaran las aguas del río Jordán, como leemos en Josué capítulo 1. Importante es que Josué conocía al pueblo, lo conocía de verdad, entonces sabía cuáles eran sus necesidades, ¿no? Y, eh, y sabía que él iba a ser la persona absolutamente la persona ideal para tomar eh, esa, esa responsabilidad. Otra orden que se les da al pueblo de Israel es que ellos tenían que cruzar el Jordán y que tenían que conquistar toda la tierra. Tenían que conquistarla toda, tenían que extenderse y tomar todo lo que les pertenecía, porque Dios ya se lo había dado a quién. A Moisés. No, antes. Abraham. Claro, ¿se acuerdan? Dios se lo había dado a Abraham, entonces ahora ellos tenían que volver, pero obviamente iban a tener que volver e iban a tener que reconquistar la tierra, porque la tierra había sido poblada por otras personas que vivían ahí. Entonces, nos encontramos con esto. Después hay una serie de leyes. Algo muy importante que también aparece acá es la serpiente de bronce, ¿sí? Ellos, esa serpiente de bronce, ellos son atacados por un montón de serpientes. Dice que estas serpientes mordían al pueblo. Estoy en Números 21. En el versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Y qué le dijo Jehová? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido por ella y mirare, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta,
y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y miraba la serpiente de bronce, vivía, ¿sí? Entonces, acá tenemos otro ejemplo milagroso de cómo Dios provee para el pueblo en ese momento tan crucial. Saltamos a Deuteronomio. Yo le dije a Rubén que iba a ser todo Deuteronomio. No lo veo. ¿Cómo? Hay personas que están hablando, rogamos que muteen sus micrófonos. Gracias. Bien, bueno. El libro de Deuteronomio, yo ya les dije recién, aparece, el nombre de Moisés aparece 40 veces y el libro tiene 36 capítulos, lo que nos muestra la relevancia de Moisés aún en estos momentos finales. La tradición judía nos dice que Deuteronomio fue escrito por Moisés, es reconocido tanto por los judíos como por los samaritanos, que esa es otra historia que no me voy a detener a decirles ahora. Y lo que se supone es que el último capítulo que relata la muerte de Moisés fue escrito por Josué, porque después de Deuteronomio viene Josué. Y entonces lo que encontramos son algunos mensajes de despedida, ¿sí? Deuteronomio significa segunda ley. Significa segunda ley. Esperen que quiero mirar mis notas de no olvidarme de nada. Ahí está. ¿Por qué segunda ley? Porque así como había habido un segundo censo, también había que recordarles la ley al pueblo. Y esa ley, en el original, en el hebreo, se la llamaba Devarim, es en hebreo. Deuteronomos, segunda ley, es en es en griego. Entonces, Dios le recuerda a esta segunda generación, la generación que va a entrar a la tierra prometida, le recuerda las leyes y les dice lo que tienen que hacer. Y este Devarim, o esta segunda ley, o Deuteronomio, se divide en tres grandes partes, ¿sí? La primera parte, los primeros 4 capítulos, es recuerden lo que pasó, recuerden, ¿sí? Si ustedes lo han leído, habrán visto que habla otra vez de la historia, se repite la historia que ya hemos estudiado en los libros anteriores, habla de las caminatas que hizo Israel y habla también de los fracasos que sufrió Israel. La parte, digamos, más central del libro va del capítulo 4 al 26, ¿sí? Que es el capítulo de la obediencia. Es decir, se vuelve para atrás, Moisés vuelve a explicar la ley, están los 10 mandamientos un poco ampliados, más explicados, explicitados, se habla de cómo se debía adorar a Dios, de cómo debían llevar adelante su vida, de cómo debía ser la justicia social en ese momento, y después tenemos los famosos capítulos de prestar atención, es decir, básicamente del capítulo 27 al 34, yo dije 36, no, son 34. No, 26, dijo Pastora. Dije 26, un horror. 26, sí. Un horror lo mío, pero estaba pensando en 36, esperen, vamos a corroborar, hablemos con propiedad. 34. Pensé No que había pasa nada, dicho pastora, 36. Moisés golpeó la roca, usted se puede ¿Sí? equivocar en un par de versículos. Entonces, 34, ¿sí? 34. Entonces, del 27 al 34 les dice presten atención. Y entonces le dice, si hacen lo bueno, les va a pasar esto, 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 esto. Si hacen lo malo, les va a pasar esto, esto y esto. En realidad es al revés.
El capítulo 27 es el de las maldiciones y el capítulo 28 de Deuteronomio es el de las bendiciones, ¿sí? Entonces, en Deuteronomio se presenta la Shema. Shema es una palabra hebrea que significa lo principal. ¿Cuál es el corazón de la relación que las personas deben tener con el Señor? Que Jehová uno es. ¿Mm? Es decir, lo primero que le recuerda a este pueblo antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar a Canaán, un lugar que era totalmente politeísta, que estaba invadido por otros dioses, les dice, Dios es uno, hay un solo Dios, un solo Señor. ¿Mm? Después de eso, les habla acerca de amar al Señor con todo su corazón, con todas las fuerzas, que después lo retoma Jesús. ¿Mm? Habla acerca de la importancia de la familia, que aquello que han oído, eso lo van a repetir a sus hijos, ¿sí? La iglesia no le va a enseñar a tu hijito o a tu hijita las verdades del Señor. Va a ser la familia la que va a enseñar esos principios. Hace muchos años, una vez yo era directora de escuela dominical y se me acerca una hermana y me dice, vos le tenés que enseñar a mi hijo esto, por esto y por esto y por esto. Y yo, en ese momento era joven y tierna y no le iba a contestar, así que no le contesté, pero yo sabía que lo que tenía que ocurrir es que ella se lo enseñara, no yo, porque yo lo veía una vez por semana, una hora, mientras que ella estaba con él todos los días, ¿no? Los valores y la relación con Dios se enseñan en la casa. Se enseñan en la casa. Por favor, hermanos, se enseñan en la casa. No le endilguemos a la iglesia la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a estar en la presencia del Señor. Amén. ¿Mm? Y después, la otra cosa muy importante que también tiene que ver con la Shema es transmitirlo de generación en generación, porque los hijos los van a transmitir a sus hijos y así sucesivamente. ¿Mm? Es una tristeza cuando en el seno de una familia uno tiene algunas personas que supongamos, los padres que fueron personas que buscaron de la presencia del Señor y que fueron personas increíbles, increíblemente usadas por el Señor, y llegamos a los nietos y ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera aman al Señor o ni siquiera conocen al Señor. ¿Mm? Entonces, la Shema tiene que ver con que Dios es uno, con la relación que yo tengo que tener con Dios y con la responsabilidad que tengo de transmitirle eso a mi familia, a los que están a mi alrededor. No hay excusas. ¿Es soltero? Seguro que tiene sobrino, sobrino nieto. Hay algún niño en la familia. Es tu responsabilidad compartir la verdad del Señor con ellos. ¿Mm? Y otra cosa que también Moisés quiere decirles, porque claro, esto era ya como el discurso final. Moisés ya se estaba despidiendo de la gente y quería asegurarse que ellos recordaran todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno lee Deuteronomio, uno encuentra que hay como distintos códigos que aparecen, hay como distintas leyes que aparecen y que uno podría identificar que
dedican eh, a explicarnos ciertas cosas. Por ejemplo, hablar de destruir los altares paganos, de rechazar a los profetas falsos, de no aceptar la hechicería y el ocultismo, sino que había un lugar a donde se iba a adorar y a bendecir al Señor. ¿Mm? Después, había leyes por el futuro rey de Israel. ¿Mm? El rey tenía que ser israelita, tenía que ser elegido por Dios y tenía que ser del pueblo. Había una prohibición que aparece en Deuteronomio de hacer alianzas con los países vecinos. Y llego a Jueces y me doy la cabeza contra la pared. De hacer alianzas con los países vecinos que automáticamente llevan a los casamientos mixtos. De no multiplicar caballos. ¿Por qué? Porque el caballo era una representación de quién? Una de las tantas. De todo de lo que ellos habían huido, de Egipto, de todo lo que tenía que ver con la idolatría. Entonces, Salomón, ¿qué hizo? Se casó con mujeres extranjeras y fue a Egipto en búsqueda de caballos. Y seguramente que él sabía que eso no estaba de acuerdo a la ley del Señor. Después también hay otras leyes que aparecen en el libro de Deuteronomio que hablan acerca de la justicia social, que hablan acerca de la economía, es decir, había que diezmar la tierra. Cada 7 años se cancelaban las deudas, la gente podía volver a sus lugares, había que dejar descansar la tierra, Dios siempre iba a proveer. En tiempos en que no se conocía esto de las rotaciones de la tierra y de cómo hay que dejar descansar la tierra para que pueda recuperarse de los distintos minerales que tiene, nos encontramos con estas leyes que aparecen para tratar de que eso se cumpla. Se habla también de 3 momentos en el año en que la gente tenía que ir a esa ciudad a peregrinar, a Jerusalén, que era la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y también se nombran lo que se llaman las ciudades refugio. Las ciudades refugio eran ciudades a donde podían ir las personas que habían sido acusadas de cometer algún homicidio de manera accidental para que en ese lugar se pudieran refugiar y que no fueran juzgadas debido a que habían matado, pero lo habían hecho de manera accidental. Entonces, era una forma para tratar de mitigar y un poco como de calmar a aquellos que juzgaban para que no fueran tan duros con alguien que, bueno, que no lo había hecho a propósito, ¿no? Y también esto de las leyes civiles, de, bueno, si te casaste recién, podés quedarte un tiempo en tu casa, cuidar tu casa, organizar tu casa para poder seguir adelante. Después con las responsabilidades del reino. Son las 9. 9:05. Nos volvemos a conectar, ¿les parece? 9:05. Sí, Flores. Bueno, pastor.
Entonces debe ser como a partir de las 2, ¿no? Entonces, ¿Qué Muy cosa? bien, estamos volviendo. Gracias por prender las cámaras. Bueno, bien, comenzamos entonces. Recuerden que las cámaras que están apagadas, eso va a repercutir en todo lo que tiene que ver con sus notas y demás. Hay que prender las cámaras. Es una cuestión de respeto. Muchas, pero muchas gracias. Saben que el libro de Deuteronomio es un libro muy citado en el Nuevo Testamento. Y no solamente eso, ustedes saben que en realidad nosotros no tenemos originales de las escrituras, los que tenemos son copias. Y algunas de las copias más famosas que se encontraron son las que se llaman las copias de las cuevas de Qumran, que se encontraron adentro de unas vasijas. Y se encontraron distintas partes de la Biblia, pero muchas de las copias del Antiguo Testamento son de Deuteronomio. Jesús citó a Deuteronomio también, con lo cual Deuteronomio era un texto que se utilizaba mucho y tiene todo el sentido del mundo, porque fue como el texto base que el pueblo usó cuando entró a la tierra prometida, ¿no? Entonces, Pastora, ¿no sí, deletrea Qumran? ¿cómo? ¿No deletrea Qumran? ¿Cómo dijo? Sí, La es cueva. Q, la Q de queso, RA. UMRAM, cum ram, pero en vez de con C, con Q de queso. Y lo que hace entonces Moisés en toda esta presentación, en estos discursos finales, es hacer como una revisión de todo lo que ha ocurrido hasta este momento. ¿M? Pero es una revisión tan profunda y tan especial que fue la revisión de la cual muchos se tomaron y el pueblo de Israel se, digamos, no quiero decir se tomó, se basó en ella para poder llevar adelante su vida, ¿no? Fíjense ustedes que si buscamos en el capítulo 6 de Deuteronomio, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Ya estamos en el segundo discurso, ¿no? El primero era el histórico, ¿se acuerdan? Recuerda. Ahora estamos en el que dice obedece, ¿no? Y estamos en el capítulo 6. Entonces dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Ven cómo es generacional? ¿Sí? Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. ¿Sí? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Mm? Entonces, acá es donde encontramos lo que nosotros mencionamos antes del recreo, que es la La suma llamá, de la aquello en llama. que creen.
Shema. La Shema, bien. Entonces la Shema, ¿por qué se le dice Shema? Porque oye, en hebreo se dice Shema, ¿sí? Por eso es que se lo llama Shema. Entonces le dicen, oigan, oigan claramente, para que esto vaya de generación en generación, pónganlo por obra y la consecuencia va a ser bendición. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué le dice después? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ahí tenemos la Shema. Eso es. Si hay algo que nosotros tenemos, bueno, tenemos que recordar muchas cosas de Deuteronomio, pero digamos, la parte troncal de Deuteronomio es esta. Recuerden, Dios es uno, tienen que transmitírselo de generación en generación, Dios es uno y si obedecen a Dios, Dios los va a bendecir. Y podemos seguir leyendo. Dice, por ejemplo, el capítulo 8, dice versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo... escuchen esto, no solo de pan vivirá el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Quién dijo eso? Jesús, Jesús. Jesús ¿Dónde? cuando ha sido tentado. Cuando fue tentado. ¿Se acuerdan que él se apartó? Dice que fue al desierto y ahí fue tentado. Y esa fue la respuesta que él le dio al Señor. Bien, seguimos un poco más, ¿sí? Quiero hacerles esta observación también, que creo que es importante para los tiempos que vivimos y que no tiene tanto que ver con la iglesia, pero que nos da a entender la situación en la que estamos como sociedad, ¿no? Hoy en día, cada vez más, se nos pide a nosotros los docentes que hagamos las cosas que los padres no pueden hacer. Enseñarles a usar el teléfono, enseñarles lo que no tienen que hacer, enseñarles a contestar, no que mi hijo eso no lo hace en casa, no que mi hijo no habla así. Y cuando uno, miren, yo tengo 48 años de docente, 48. Y el niño es un fiel reflejo de lo que ocurre en la casa. Ni más ni menos. Entonces, pedirle hoy en día a los docentes y a la escuela que sustituyan el rol que deberían tener los padres es algo imposible de lograr. Tiene que venir de casa. Por eso es importante que ustedes, como familias cristianas o como parte o como cristianos dentro de familias, tienen que poder transmitir estas cosas a los niños para que ellos desde una edad temprana conozcan los valores y los principios de las Sagradas Escrituras, para que cuando sean grandes
no se aparten de él. Ay, hermana, pero usted no conoce mi situación. No, no la conozco, pero sí sé lo que hay que hacer. Y por eso los animo a ustedes a hacerlo. Los animo con todo corazón para que realmente el Señor los bendiga y además los acompañe en todo. ¿Mm? Muy importante, una de las cosas que les recuerda Moisés también era el abstenerse del paganismo, ¿no? Hablábamos de que Jehová era un solo Dios, pero también les hace la advertencia explícita de no contaminarse con los dioses ajenos. Ustedes recordarán de geografía que cuando nosotros hablamos de todas las naciones que rodeaban a Israel o de todos los grandes imperios, una de las características de estos grandes imperios que tenían dioses a la carta. El dios para el agua, el dios para quitar el agua, el dios para la sequía, el dios para esto, el dios para lo otro. Y ellos les brindaban culto, ellos los adoraban, los servían, mataban, sacrificaban niños, las mujeres se prostituían. Y todas estas cosas eran cosas sobre las cuales Dios advertía que no debían contaminarse, sino que debían permanecer en el único Dios verdadero, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿no? Ahora, una de las cosas que también se menciona y que lo menciona Moisés, en los capítulos 16 y 17, es que Israel iba a ser una teocracia, es decir, idealmente quien iba a guiar al pueblo de Dios era Dios, ¿sí? Por eso teocracia. Democracia es el gobierno de los hombres, teocracia es el gobierno de Dios. Entonces, esa teocracia era la que los iba a acompañar. Y Moisés le dice al pueblo que también para que se pudiese administrar la justicia, que se iban a elegir jueces para que ellos administraran esa justicia. Esto era algo que ellos conocían muy bien, porque ustedes recordarán que cuando Moisés estaba solo en el desierto y no podía con todos los problemas que había en el desierto, fue su suegro, Jetro, el que le dijo, mirá, si vos no buscás gente idónea que te acompañe y que trate las cuestiones más mínimas, te vas a morir en el intento, no vas a poder gobernar a todo este pueblo. Entonces, los jueces eran algo que ellos entendían y que comprendían cómo funcionaba. Con lo cual, era algo que ellos entendían. Bueno, hablamos acerca del rey, de las cosas que debía y las que no debía hacer. Y, a ver, déjenme ver. Bueno, había como muchas leyes que mencionó Moisés también, pero que tenían que ver con el lugar a donde vivían. Por ejemplo, había servicio militar, tenían que destruir a todos sus enemigos que estaban ahí en la tierra para no contaminarse, porque eran personas que habían tomado ese lugar, pero en realidad ese lugar le pertenecía a Abraham y a todos sus descendientes. Entonces, les da la instrucción que ellos tenían que destruir a todos aquellos que estaban en Israel. Nosotros bien sabemos que una de las razones por las cuales hoy Israel está en permanente conflicto es porque ya un poquito más adelante de acá, en la época de los jueces, no lo hicieron. Y estaban cansados, Josué y jueces, ¿no? Ya estaban cansados, querían sentarse a tomar un mate, que pelear contra el enemigo. Y bueno, y se encontraron con que esas naciones siguen estando a su alrededor y siguen
constantemente tratando de quitarles la tierra, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, y después llegamos más o menos, vamos a saltar, créanlo o no, al capítulo 27. Perdón, capítulo 28. Dije 27, 28 y está todo en el 28. Fe de ratas, me equivoqué. Bien, 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar, bendito tu salir. Jehová derrotará tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, pero por 7 huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo tuyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Te hará sobreabundar en bienes. 12, te abrirá Jehová su buen tesoro. 13, te pondrá Jehová sobre su cabeza y no cola. Qué mal usado que es ese versículo a veces, ¿eh? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Hay que tener cuidado, cuidado cómo se usan, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá son bendiciones de qué tipo, en general, si tuviéramos que clasificarlas. ¿Cómo las clasificaríamos? Materiales. Económicas, exactamente. Son bendiciones de tipo económica, bendiciones que van a mostrar de una manera visual que nos está yendo bien. Pero ¿a dónde empieza? ¿Tengo que trabajar mucho la tierra? No. En la obedecer al obediencia. Señor. Claro, en la obediencia, en reconocerlo como el Señor. Y ese principio es un principio que nos acompaña hoy en día también. Si nosotros somos personas que buscamos a Dios con todo nuestro corazón y que buscamos servirle y obedecer sus mandamientos, tenemos la promesa y la bendición que el resto viene por añadidura. El resto viene por añadidura. Entonces, si en este lugar, en este momento, hay alguien que está pasando por algún apremio económico, yo la animo a que realmente busque al Señor, busque su presencia, obedezca lo que el Señor dice y lo demás vendrá, porque es promesa del Señor. Amén. Versículo 13, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad, es decir, repite lo mismo pero de manera negativa. ¿Se entiende? Si ustedes lo miran, es exactamente igual. Y se agrega, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra, Jehová te herirá de tisis, de fiebre. Tisis es una enfermedad pulmonar. Es una enfermedad que impide la respiración normal, ¿no? Versículo 23, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Es como que esa pesadez que uno va a sentir y ese agobio porque uno sabe que verdaderamente no está cumpliendo
con lo que el Señor está diciendo, ¿no? Y bueno, siguen todas las maldiciones y todas las cosas malas que les va a ocurrir si ellos no siguen al Señor. Con lo cual, ¿para qué leerlas si acá todos hemos elegido obedecer y seguir al Señor? ¿No es cierto? Como lo hemos elegido, yo no necesito leer todo esto, porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Es decir, yo no baso mi vida sobre, uy, le tengo miedo a las cosas malas que van a ocurrir, sino que yo baso mi vida sobre la recompensa, la bendición que Dios me va a dar si yo le obedezco, si yo le amo, si yo le busco con todo mi corazón. Entonces, seguimos leyendo o siguen hablando sobre esto, el pacto, y les dice 30:11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Nosotros quizás tenemos una visión pseudo romántica que el Antiguo Testamento era terrible y que todo lo que hay en el Nuevo Testamento es mucho mejor, que sí es mejor. Es así. Pero había muchas de las leyes del Antiguo Testamento que se podían cumplir y que no eran tan terribles y que traían bendición a aquellos que la cumplían. Y que no estaba muy lejos de ellos el poder cumplirlas. Lo que pasa es que lo tenían que hacer. Era simplemente obedecer, cumplir con lo que Dios había dicho y lo que habían escuchado. Entonces, versículo 15, Moisés les dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y después, bueno, dice qué es lo que va a pasar si no lo hacemos. Como nosotros somos personas que lo vamos a hacer, nos quedamos con esta parte positiva, ¿sí? Y después en el capítulo 31 tenemos esa transición de la cual habíamos hablado antes, ¿no? Y tenemos en el capítulo 32 de Deuteronomio una canción por parte de Moisés, una canción en la que él hace como un raconto de todo lo que había vivido en estos 120 años, y en el versículo 44 dice, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que se cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, sube a este monte de Abraham, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira a la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo. Así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis, bla, bla, bla. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces, les da a ellos la última bendición
eh, a distintas tribus, a las distintas tribus, y después tenemos el último capítulo en que Moisés muere en el monte Nebo. Versículo 5 del capítulo 34 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Fue enterrado, no se sabe a dónde fue enterrado, sí se nos dice que tenía 120 años y que cuando murió dice que sus ojos no se oscurecieron nunca, ni perdió su vigor. Es decir, que él fue un hombre fuerte y fue un hombre muy joven, muy joven en muchos aspectos de su vida para poder al servir al Señor. Y dice el versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Es muy importante que como hijos e hijas de Dios, no solamente nos mantengamos fieles en algunos momentos de nuestra vida, sino que cuando terminemos la carrera, la terminemos tan íntegramente como la empezamos cuando la empezamos con Él. Conozco muchas personas que Dios usó de grandes maneras y que no terminaron tan bien como empezaron. Qué bueno sería que cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, que cada uno de nosotros podamos terminar de la misma manera en que empezamos. Y que seamos, y que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ser el mejor hijo de Dios y el mejor líder y el mejor siervo del Señor para su gloria y para su honra. Bien, hemos terminado. Hay mucho para seguir leyendo, hay mucho para seguir investigando, pero por lo menos lo que nosotros les queremos dar en el Instituto Teológico es un sobrevuelo de toda la Biblia y de todas las enseñanzas que tiene la Biblia, para que de esa manera ustedes puedan tener más hambre y más sed y puedan después seguir estudiando en la facultad, ¿sí? No solamente en el Instituto Teológico, sino después en la facultad. Así que yo les agradezco un montón su tiempo. Gracias por la paciencia. Hablé hasta por los codos. Tremendo lo mío.